Alejandro Castillo Aguilar, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, por aceptarnos dar esta entrevista. Gracias, buenos días, Alejandro. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Eh, pues antes que nada, yo es la primera vez que escucho de un sindicato independiente en cuestión de educación. ¿Cómo funciona esto, Alejandro? Mira, allá por el año 2004 se da, por cuestiones de ley, la libre sindicalización para los trabajadores de la educación y los trabajadores en general. Acuérdate que antiguamente todos los trabajadores al servicio del Estado, por lo regular, solamente podrían pertenecer a un solo sindicato, dependiendo del ramo, en salud, en educación. Ahorita en México, en el caso de educación, te diría de que existen 3 sindicatos nacionales. Es el CENTE, el sindicato mayoritario, es el CITEM. En Quintana Roo vemos 4, porque somos 3 nacionales, más el CITEC, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, que ya somos 4 sindicatos aquí en el estado. Hay otros estados, por ejemplo, el primer estado que tuvo un sindicato grandísimo fue el Estado de México, que se formó allá por los 60, más o menos a finales de los 60, sindicato de maestros, lo que muy comúnmente se llamaba la Fuerza Mexiquense, y la mayor parte integrada por maestros. O sea, esto no es nuevo. Hay sindicatos como Veracruz que tiene alrededor de 18 o 20 y tantos sindicatos de trabajadores de la educación y funcionan perfectamente. Es decir, los derechos son para todos y no se les escatima absolutamente nada a nadie. Y nosotros hurgando hace como unos 7, 8 años encontramos todos los datos en internet. Era un fideicomiso en todos los estados, en donde el estado también le tenía que aportar. Eran 5,000 equipos para el estado de Quintana Roo. Lo dimos a conocer, lo hicimos público, le exigimos a la secretaría de que se le entregaran los equipos a los maestros. Curiosamente jamás se entregaron. Se empezaron a entregar hace aproximadamente 3, 4 años, pero exactamente para mismos trabajadores del CENTE solamente. Ya va la 4ª convocatoria, han entregado alrededor de unos 2, 3 mil equipos. Imagínate, desde el año 2002 con el gobierno de Vicente Fox, Quintana Roo apenas está entregando los 5,000 equipos de cómputo. Pero ahí va la sorpresa, solamente para trabajadores afiliados al CENTE. Aquí la pregunta ¿es un recurso público? ¿Es un recurso público que debe ser en automático? Así lo establece la ley para todos los trabajadores sin escatimar. Y de manera oficial, ¿qué es lo que te argumenta la titular de Educación del Estado? O sea, para que se genere estas condiciones y esta situación donde aparentemente, preferentemente, le están dando todo el calor y el respaldo a la gente, ¿no? Es que de repente la respuesta es que nada más es, así es, maestro, así es, pero esto no puede seguir siendo así. Y entonces ya nos está obligando a actuar ahora sí en términos estrictamente de ley ante este tipo de anomalías que están dando en contra de los trabajadores al servicio de la educación en el Estado, ¿no? Entonces sí se ve totalmente una especie de idia maciato de la Secretaría de Educación con el CENTE. Totalmente. Y ante ello, bueno, pues ahorita nos vamos a reunir los 3 sindicatos ya con abogados y vamos a ver el camino a seguir en esta cuestión, porque no le vamos a permitir ninguna más a la Secretaría de Educación. Están ya reuniéndose y en pláticas para ver qué es lo que van a hacer o ya tienen un camino a seguir, un plano. Yo creo que ya más o menos lo diseñamos. Ahorita nos hemos ahí entablado pláticas con algunos abogados desde el estado de Querétaro, de México, incluso de aquí de Quintana Roo, y entre todos estamos buscando el camino más rápido para tratar de parar este tipo de anomalías en contra de los trabajadores. Y obviamente no nos queda otro camino más que el jurídico. Lo que vamos a decidir es de entrada qué es lo que tenemos que hacer a nivel local, y creemos que el camino, por lo que anoche pudimos haber platicado, puede ser el amparo de manera inmediata contra este tipo de acciones de la Secretaría. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? ¿Cuántos pertenecientes a estos sindicatos? A estos sindicatos, entre los 3, haremos un promedio de 2,000 afiliados. Ay, ¿Sí? caray. Sí, pues somos poquitos, somos 2,000. Pero aquí hay un problema. Con uno solo que tenga derecho, la ley se tiene que aplicar por ese solo. O sea, no nos interesa el montón, nos interesa la aplicación de la ley. Claro, Y por claro, uno solo claro. que esté aplicado, la ley se le tiene que aplicar de manera correcta. Y no son tan poquitos, ¿eh? O sea, eso es un buen número. Así Entre es. los tres somos más o menos 2,000 personas, más otros inconformes del mismo CENTE. Tenemos sectores del mismo CENTE que están inconformes con estas medidas. ¿Hay alguna situación que se está dando en las telesecundarias? ¿Hay alguna situación en cuanto, por ejemplo, ahora con el regreso a clases, condiciones y todo esto?
Fíjate que pues yo soy maestro de telesecundarias. Yo te diría, y lo digo enfáticamente, de que las telesecundarias en este estado hemos sido el patito feo de la educación secundaria. Caso contrario, en otros como en Durango, donde las telesecundarias son el brazo fuerte de los gobiernos en turno, aquí no. Aquí hemos sido el patito feo históricamente. Y de alguna manera, pues siempre por estar en el medio rural, siempre se nos han escatimado cuestiones, solamente para darte algún dato que les va a dar escalofrío, y no nada más en telesecundarias. Tenemos alrededor de 15 años que no recibimos de manera oficial material deportivo, por darte un dato nada más, solamente con eso. Tenemos veladores en las escuelas que se les pagan 300 pesos, una compensación de 300 pesos mensuales. Antes se les daban 150 y esto tiene alrededor de 15, 20 años. En las escuelas tenemos que hacer cooperacha con los padres de familia para completar de 250 hasta 500 pesos más de acuerdo a la condición socioeconómica de la comunidad. Otro dato importante y escalofriante. Pero ahí con el tema de los padres con los veladores, ¿quién permitió eso? Porque, o sea, nadie vive con 300 pesos al mes. O sea, ¿cómo puede ser que la Secretaría de Educación tenga un acuerdo con ellos? O sea, esto es explotación en pleno siglo XXI. No, pues es que el argumento de la Secretaría de Educación es que no hay personal para pagar veladores, que ninguna escuela lo tienen. Sin embargo, es una especie de deferencia que hacen con telesecundarias apoyarnos con esos 300 pesos. O sea, ellos rehuyen a la obligación, porque como ellos dicen, no hay personal para tener el pago de veladores de manera formal en las escuelas. Entonces es un apoyo que es un esfuerzo sobrehumano que hace el gobierno del estado para apoyar a las escuelas con 300 pesotes al mes. El otro punto que te quería comentar y que es una aberración, no de hoy, imagínate nada más, y que es en general el asunto, en la educación, desde hace aproximadamente 12 a 15 años, se debería de estar impartiendo la materia o asignatura de inglés desde el tercer año de preescolar. Es decir, nuestros alumnos, cuando llegan a telesecundaria, deben de traer mínimo 6 años, de la enseñanza del inglés. Pero la misma autoridad federal reconoce que solamente se ha cubierto el 18-20% a nivel nacional. ¿Creerías que nos siguen llegando hoy, en este momento, los libros de inglés en totalmente inglés? Lo único que trae en español es la portada y contraportada, y eso porque habla del gobierno federal, pero todo el contenido en inglés. No contamos con libros de inglés, no contamos con maestros de inglés. Y así, esa es una deficiencia del tamaño del mundo. ¿Tú crees que alguien la quiere corregir? Claro, claro que no. Y estamos cambiando programas tras programas, cada 2, 3 años, llega un sexenio, llega el otro, nos cambian programas, apenas nos estamos medioambientando con unos y ya viene el cambio de libros, ahorita con este no es la excepción, ahorita está a nivel nacional que se va a cambiar los libros, esto es una aberración. Ayer, antier, se dio a conocer que desaparecen las escuelas de tiempo completo, que estaban más enfocadas en el medio rural, incluso había alimentos y una serie de cuestiones. Pues ¿hacia dónde vamos con la educación? Y aparte, pues de alguna manera la infraestructura siempre hemos padecido. Hace unos días tuvimos que hacer un plantón en la escuela de Chuljá, que desde el mes de agosto se estaba solicitando que esa escuela se estaba cayendo, la cuestión eléctrica daba toques por todos lados, el peligro que implica para la gente en general, no tan solo los alumnos, y no se atendió. Muy bien, pues vamos a estar atentos a estos temas. Te agradecemos mucho, Alejandro. Al contrario, les agradezco a ustedes y estamos a la orden.